Hola, me llamo Miguel Ángel Pérez Oca. Soy profesor mercantil, ilustrador científico y creo que escritor. Hasta ahora he publicado 14 libros. En realidad yo he escrito desde siempre, de toda la vida, pero no me puedo llamar escritor hasta hace 21 años, porque en el año 2000 publiqué mi primera novela. Pero yo tengo varias novelas escritas. Algunas de ellas no las publicaría nunca porque son un tostón, pero me sirvieron de escuela. Es decir, yo aprendí a escribir escribiendo. Mi primer libro está dedicado a un personaje que para mí es el más interesante de toda la historia de la ciencia y no está reconocido, que es Giordano Bruno. Veréis que todos mis libros son un intento de reivindicar algo, a favor de alguien o de algo. Y en este me lo hice dedicado a Giordano Bruno. Realmente yo lo que pasa es que había escrito una obra de teatro que era la convivencia de Giordano Bruno con Galileo Galilei. Yo tenía escrita esa obra y entonces en un congreso de astronomía que celebramos aquí en Alicante, yo entonces era astrónomo aficionado, sigo siéndolo, pero ahora ejerzo menos. Y estuve hablando con el editor de la revista Tribuna de Astronomía. Le dije, hombre, yo tengo una obra de teatro que si quieres te la dejo para que me digas qué tal, cómo es. Jorge Ortiz, el editor, y me dijo, mira Miguel, si me conviertes esa obra de teatro en una novela de 200 páginas, te la publico. Entonces yo pues nada, lo escribí rápidamente y además hice la mayoría de las ilustraciones que van en el libro. Para mí fue una satisfacción muy grande. Me acuerdo que en la presentación aquí en Alicante vinieron mis profesores de la Escuela de Comercio y después pues nada, se vendió, debió de venderse bastante, aunque yo como mi experiencia con los editores es muy mala, pues me temo que se vendiera más de lo que después me decían y me liquidaban, pero tampoco vamos a ponernos de mala uva porque yo no escribo para ganar dinero, eso está claro. Bueno, pues después de la edición del primer libro, dedicado a Giordano Bruno, pues me di cuenta de que me había documentado tanto. Entonces documentarme no era entrar en internet como ahora, que es mucho más fácil, sino que había que ir a una biblioteca pública bien surtida, porque leer el Revolutionibus de Copérnico no se puede hacer en cualquier biblioteca. Y entonces escribí un libro dedicado a Copérnico, que debería ser el primero de la trilogía, aunque lo hacía el segundo, pero era el primero porque cronológicamente Copérnico es anterior. Yo traté a Copérnico con mucho cariño, porque me enfadó mucho leer un libro que se llama Los sonámbulos de Koestler y al pobre Copérnico lo pone como un imbécil, como un tonto, un hombre tímido y tal. Entonces yo me propuse hacer lo contrario, o sea, contestar a este hombre. El libro yo creo que me salió mejor que el primero, porque entre otras cosas pues había aprendido mucho escribiendo el primero. Y además el editor me dijo que se podía presentar a una especie de concurso que había en México
para libros de lectura infantil, una especie de programa de lectura que había. Bueno, lo presentó y ganamos, y entonces de la edición mexicana se hicieron 65.000 ejemplares. Quiere decir que en todos los institutos de segunda enseñanza de México está este libro mío como libro de consulta cuando hay que tratar el tema del personaje. Tuvo mucho éxito, este libro tuvo más éxito que el primero, entre otras cosas porque Copérnico es más conocido. Copérnico llegó mucho más lejos de lo que oficialmente se sabe. Y entonces yo aventuro que él, lo que pasa es que las leyes de Kepler ya las había descubierto él, pero le parecieron tan revolucionarias que no se atrevió a publicar ese libro. Y entonces, por causas también muy complejas, porque la sexualidad de Copérnico es muy ambigua. De hecho, él tiene una relación muy estrecha con un alumno de él, que es Rético, que después estuvo juzgado por sodomía, pero en cambio después él tuvo un lío con una sobrina de él que era la ama de llaves. O sea, era un personaje muy ambiguo en la cuestión sexual, y yo lo trato de representar. La editorial española sacó una segunda edición con tapa dura. Ella ponía 65.000 ejemplares vendidos y tal. Y bueno, esa fue la historia de mi segundo libro. Pero ya tenía yo información para más libros, ¿eh? Por fin hice el tercer libro de la trilogía, que se llamaba Tomo el Librero. Tomo el Librero lo que pretendía era hacer una narración de la aventura de la Revolución Copernicana, desde Copérnico, pasando por Giordano Bruno, Galileo Galilei, Kepler, etc., hasta Newton. Con lo cual, digamos que ese periodo, que son 130 y tantos años, cierra una revolución absoluta. El universo no es el mismo al principio, cuando Copérnico hace el Revolutionibus, que al final, cuando Newton publica Principios matemáticos de la filosofía natural. Entonces yo hice aquí la historia de un librero que cruzaba la frontera con Suiza para venderle libros católicos a los protestantes, y después se traía libros protestantes para vendérselos a los católicos, que era un tema bastante peligroso porque estaba la Inquisición por allí, pero que estaba muy solicitado entre la gente intelectual, que le interesaba saber lo que pensaban los de enfrente. De hecho, sale un personaje que es el cardenal Bellarmino, que es el que fue instructor del juicio de Giordano Bruno y que le compra a Tomo el Librero los libros de Giordano Bruno y los libros protestantes para empaparse, para ver cómo puede darle la vuelta a los argumentos de Bruno y que se lo carguen. Entonces, a mí este libro me gustó mucho. Después tiene una historia de amor otoñal entre una chica que él de jovencito la ve nacer incluso, y después cómo se tiene que marchar, y al cabo de un montón de años regresa y ella ya es una mujer mayor y tal, y hay una especie de historia de amor y tal, y el libro a mí me gustó mucho. Bueno, pues la historia del cuarto libro es otra. Es que fue el editor el que me pidió si podía escribir una novela de ciencia ficción. Y entonces pues yo escribí Nuestros Señores Químicos. Nuestros Señores Químicos es una historia de un cerebro electrónico que llega a ser consciente, pero que no recuerda de dónde viene y que vaga por el universo buscando a su creador, a sus señores químicos, puesto que él es un ser electrónico, pero sabe que sus señores no eran electrónicos, que eran químicos. Y la historia de un astrónomo aficionado, que es el que les da la clave de todo esto. Y después tuvo cierto éxito entre los críticos, la gente que habla de estas cosas y tal. Decía, bueno, pues a ver si escribe más libros de ciencia ficción.
Tardé casi 20 años en escribir otro libro de ciencia ficción, pero en fin, este está bien. Hay un dúo de robots, que uno es Lauren Bacall y el otro es Humphrey Bogart, pero como los han sacado de una película en blanco y negro, ellos son en blanco y negro y se bajan a la Tierra para espiarnos y tal, pero van dando el cante porque, claro, van en blanco y negro y además se parecen a actores famosos, ¿no? Y esa es digamos, el toque humorístico del asunto. Había un tema que a mí me había obsesionado siempre, sobre todo desde que lo supe. En el viaje alrededor del mundo de Magallanes y Elcano hay un personaje, Enrique de Sumatra, que es un esclavo de Magallanes, que Magallanes lo lleva para que haga de intérprete si llega a Extremo Oriente, y que en realidad es el primero que dio la vuelta al mundo. No fue Magallanes ni fue Elcano, porque si él sabía las lenguas de las Islas Filipinas, es que ya estaba allí. Entonces no habían academias de idiomas. Y si había estado allí, y después fue capturado por los portugueses, y después lo compró Magallanes como esclavo, cuando llegan a las Islas Filipinas, Enrique ya ha dado la vuelta al mundo. Entonces yo lo que hice fue escribir este libro, enfocándolo un poco como si fuera la cuarta parte de la trilogía copernicana. En realidad hubiera tenido que ser todavía un libro anterior a Copérnico. Y bueno, este libro pues tuvo también bastante éxito dentro de la modestia propia de la industria editorial que a mí me ha ido sirviendo. Después con este editor tuve un problema incluso de abogados y todo, porque utilizaba dibujos míos para portadas de libros de él sin pedirme a mí permiso ni nada. Entonces yo le dije, mira, si me devuelves mis derechos, yo no te denuncio por utilizar mis trabajos sin pedirme permiso. Quedamos muy mal, pero yo soy el dueño de mis derechos de esta editorial. Total, que me quedé sin editor. Yo entonces pertenecía a la Asociación de la Memoria Histórica de Alicante. Tenía mucha información sobre todo del bombardeo del 25 de mayo, que además mi madre había sido una de las supervivientes del bombardeo. Y también de la cosa del Stambrook y todo esto, tenía también mucho esto. Entonces fui buscando editor, hasta que encontré uno aquí en Alicante que estaba dispuesto a publicarme este libro, 25 de mayo, la tragedia olvidada. Este libro tuvo mucho éxito. A mí me costó escribirlo pues relativamente, no tuve que hacer mucho esfuerzo porque tenía mucha información. Entonces me inventé un personaje, figura que es el hijo de unos emigrantes españoles del exilio, y entonces él es un detective privado y hay un señor con silla de ruedas que lo contrata para que venga a Alicante y averigüe cuál es la memoria que tienen los alicantinos de un bombardeo que hubo el 25 de mayo del 38. Él llega a Alicante y se da cuenta de que la gente ni se acuerda, ni sabe nada, ni le importa. Pero va entrevistando a alicantinos. Esas entrevistas son auténticas. Y entonces en esas entrevistas voy contando lo que pasó. Entonces se han escrito varios libros sobre esto, pero yo creo que casi siempre cuando alguien quiere hacer algún trabajo sobre esto recurre a mi libro. Se ha vendido mucho,
pero a nivel de Alicante. Y en el resto de España se ha vendido, pero no tanto, porque claro, esto a quien interesa son los alicantinos. Después de esto, participé en un concurso de cuentos culinarios. O sea, había que incluir una receta de cocina que publicaba un restaurante que hay arriba de la Carrasqueta, que se llama Pou de la Neu, que está en la antigua vivienda de los trabajadores del Pozo de Nieve, que está detrás, porque antiguamente ya se sabían hacer helados y el hielo se conocía y tal, y no había fábricas de hielo, porque eso no se sabía cómo se hacía. Lo que hacían eran los nevateros, los que vivían allá arriba, cuando había una nevada, pues recogían la nieve, la echaban en un pozo, la iban pisando, echaban capas de paja de arroz al peso, eso se solidificaba, se convertía en hielo, y después en verano iban sacando los pedazos, cortándolos en cuadrados y bajaban al pueblo y lo vendían. Entonces yo el cuento que cuento se llama La Última Neu y es el final de esto. O sea, unos nevateros que están allí haciendo nieve y resulta que llega un año que no suben con los mulos a recoger la nieve, bajan ellos a ver qué pasa con un carro lleno de hielo y se enteran de que ha venido un francés y ha puesto una fábrica de hielo en el pueblo y que el precio es irrisorio comparado con lo que hay que pagarle a aquellos, y entonces ellos se dan cuenta de que se ha acabado, de que hay que dejar eso y dedicarse a otra cosa. En fin, gané el concurso. Este es el librito que dan en el restaurante cuando vas a comer allí. Y entonces Vicente Hipólito, el locutor de Radio Alicante, que era con el que había colaborado, se empeñó en que mis participaciones en ese programa, hacer con ellas un libro y publicarlo. Entonces habló con el editor y me publicaron este libro, El Telescopio, 100 artículos de Miguel Ángel Pérez Oca. Puse dibujos míos y bueno, no creo que tuviera demasiado éxito editorial. O sea, no creo que se hizo una buena presentación, tal, pero me da la sensación de que este libro no se ha vendido mucho. El editor lo sigue teniendo y lo sigue poniendo en todas partes a ver si vende algo, pero no sé. Me llegó una noticia una vez de que la Cruz de Caravaca no es la Cruz de Caravaca, porque en el año 34 la robaron y nunca más se supo de ella. Que lo que hay ahora es una copia, como habían fotografías, se hicieron una copia exacta y en lugar de estar toda ella rellena con un lignum crucis, con un pedazo de madera que dicen que era con la que murió Cristo, lo que hay pues será un palillo más o menos que lo envió un papa, no sé si fue Pablo VI, para que aquello siguiera siendo un lignum crucis y estuviera allí. Eso cuando vas allí no te lo dicen, el guía no te lo dice. Ahora, si tú se lo dices a él, entonces él te lo reconoce y dice, sí, es verdad. A partir de ahí yo escribí una novela imaginándome el templario que llevó la verdadera Cruz de Caravaca a Caravaca. Entonces me inventé un personaje que es un caballero templario y que esta cruz en realidad iba en la punta de la vara de un estandarte. Entonces la quitaron la cruz y la pusieron allí, la dejaron allí. Y la historia de un detective en los años 30, cuando se roba la cruz, que va intentando saber dónde está la cruz y qué ha sido de la cruz.
salen episodios de la guerra civil en Alicante, el famoso bombardeo, salen muchas cosas, el campo de los almendros. Y bueno, no os cuento el final porque si no, no le quito el interés. No me considero un escritor. Yo me considero una persona que tiene muchas cosas dentro y quiere compartirlas. Y en ese sentido es por lo que me he dedicado a dibujar y a pintar. Es decir, lo que yo quiero es comunicarme con los demás. Y entonces he escrito con ánimo de comunicar cosas que yo tenía dentro y que quería sacarlas fuera. Por mi carácter no me importa nada el triunfar como editor o llevarme premios o ganar mucho dinero y tal. Todo eso está fuera de mis presupuestos. Entonces, claro, si alguien me pregunta qué he de hacer para ser escritor, quizás seré un mal consejero, porque yo soy un bicho raro.